que nos des sabiduría, que abra nuestro entendimiento el día de hoy para recibir tu palabra. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, que tu espíritu y tu amor sea derramado en nuestros corazones y que podamos amar tu palabra y ponerla por obra, Padre. Que nos des entendimiento, que nos des sabiduría y que nos des ese maná del cielo, Padre Santo. Amén. Sí, ese maná que viene del cielo, que viene de tu mano, porque tú eres la fuente de nuestro amor y de nuestro conocimiento. Te damos gracias, Padre. Sea para ti todo el poder y toda la gloria. Amén. Este día voy a predicar sobre el rechazo al Mesías. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas 9 al 19. Amén. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a empezar a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, entonces comenzó a decirle al pueblo esta comparación. Cierto hombre plantó una viña, se la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo donde los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero también a este lo expulsaron herido. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. Quizás a este le tendrán respeto. Pero los labradores, al verlo, razonaron entre ellos. Este es el heredero. Matémoslo para quedarnos con la herencia. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y le dará su viña a otros. Cuando ellos lo oyeron, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él los miró y les dijo, entonces, ¿qué es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Cualquiera que caiga sobre esa piedra se quebrantará y ella desmenuzará a cualquier sobre quien caiga. En aquel momento, los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano porque entendieron que contra ellos había dicho esta comparación, pero le temieron al pueblo. Aquí Yeshua nos está dando un ejemplo, ¿verdad? Una parábola de lo que ha pasado en el transcurso, en la historia de Israel, ¿verdad? Estos labradores, pues es mismo Israel, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que los siervos, aquí se refiere a los siervos, a los profetas. Cuando Israel se salía del propósito de Dios o del camino que Dios había tendido para ellos, Dios mandaba profeta, ¿verdad? Y mandaba profeta para que otra vez regresaran a tomar su camino de nuevo. En este caso dice que el dueño de la viña envió, dice, un siervo a donde eran los labradores para que ellos le dieran el fruto de la viña. Obviamente, los labradores aquí era el pueblo de Israel y era que a ellos se le había confiado la viña, a ellos se le había confiado la obra. Amén. Y dice que aquí el dueño de la viña enviaba a sus siervos a recoger el fruto.
de lo que habían trabajado los labradores. Pero cada vez que venía un siervo a recoger el fruto de entre los labradores, lo maltrataban, hasta lo mataban. Y en esta ocasión dice el dueño de la viña: ¿qué haré? Porque a todos los siervos que he enviado, todos los profetas que he enviado, los han matado. Entonces dijo: oh, enviaré a mi hijo. Quizás a él lo respeten, porque es mi hijo. Aleluya. Dice la Biblia que, dice, pero los labradores, al verlo, al ver al hijo, lo rechazaron y dijeron entre ellos: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia, para quedarnos con la tierra. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Así que echaron fuera al Mesías, fuera de sus vidas, fuera de la viña, y lo mataron. Entonces dice: ¿qué les hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y le dará su viña a otros. Aquí está la historia de Israel, ¿verdad? Que a Israel se le confiaron los mandamientos, las pautas, los pactos, toda la provisión, toda la sabiduría, todo lo que Dios quería que ellos supieran para que Israel viniera a ser la luz en las tinieblas para todas las naciones, y para que Israel fuera esa luz en las tinieblas y las naciones se volvieran a Dios. Porque Israel tenía toda la provisión del Padre, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todas las leyes, todos los mandamientos de Dios, y a ellos les correspondía trabajar esta viña para el Padre. Y para equipar a las naciones con este conocimiento y esta sabiduría que venía del Padre. Dice, entonces, que vendrá y destruirá a estos labradores y les dará su viña. ¿Quiénes eran estos labradores? ¿A quién Dios, a quién el Padre iba a destruir? El Padre iba a destruir a Israel por su desobediencia, por su mal corazón, por su soberbia. Amén. Entonces dice, cuando ellos oyeron, dijeron: nunca suceda tal cosa. Imagínense ustedes, desobedeciendo al dueño de la viña. Y aquí el dueño de la viña se traza un plan y dice: pues los destruiré. Los destruiré. Amén. Y le daré mi viña a otros. ¿Quiénes eran esos otros? Los que lo obedecieron. Hello. Nosotros. Hello. Los gentiles. Amén. Amén. Pero imagínense usted en la posición que estaba Israel. Israel era como aquel que dicen: ni entran ni dejan entrar. Y cuando oían el castigo del Padre, el castigo del dueño de la viña, decían: no, nunca suceda tal cosa. ¿Verdad? Amén. Nunca suceda tal cosa. Estaba hablando el Padre. ¿Cómo que no van a suceder tal cosa? Si el Padre habla, eso se hace. Aleluya. Pero él los miró y les dijo: entonces, ¿qué es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra? Cristo. Yeshua. La piedra de los edificadores. La piedra de los edificadores. Cuando usted está edificando
tiene la piedra angular, que es la que sostiene dos paredes. Santo. Amén. Amén. Las dos paredes son el pueblo judío y el pueblo gentil. Amén. Y quien está en medio es la piedra angular, que es nuestro Mesías. Aleluya. Que de los dos pueblos vino a ser uno. ¡Ay, cuánto amor! Amén. ¡Cuánta sabiduría! Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te amamos. Dice: cualquiera que caiga sobre esa piedra se quebrantará, y ella desmenuzará cualquiera sobre quien caiga. Quien caiga sobre esa piedra, quien caiga sobre esa piedra, quien caiga sobre esa piedra, aleluya, se quebrantará. Amén. Gloria a Dios. Nadie puede decir que cuando no siente la presencia de Dios, cuando no siente la presencia del Hijo, no puede decir que somos lo mismo. Nos quebrantamos. Amén. Hay emociones encontradas. Hay un sentir especial en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros. Aleluya. Amén. 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 En aquel momento, dicen, los principales sacerdotes y los escribas procuraron echarle mano porque entendieron que contra ellos había dicho esta comparación o esta parábola, pero le temieron al pueblo. Obviamente, ¿verdad? La palabra del Señor nos está diciendo que esta parábola está hablando a toda la fuerza, todo el equipo sacerdotal, ¿verdad? Que eran conocidos entre los más religiosos y eran conocidos también como los más educados de Israel. Ellos captaban el mensaje. O sea, no eran tontos, no eran ignorantes. Ellos conocían la verdad, ellos conocían la palabra, ellos conocían todo, porque a ellos se les había dado toda la provisión del cielo. Y la conocían. Pero ¿por qué entonces el pueblo judío mismo, a quien Él vino, a quien Dios vino, a que el Mesías vino, lo rechazaron? Ellos sabían que aquí en este caso Yahweh estaba hablando a sus corazones a través de una parábola. Y que los siervos que Él enviaba eran los mismos profetas. Y que al mismo tiempo, al final de los tiempos, el Padre iba a mandar al Mesías. Amén. Al final de los tiempos. Al Mesías de Israel. Amén. ¿Verdad? También enseñaban o también entendían ellos que históricamente Israel era conocido por darle muerte a los profetas. ¿Verdad? Y que por eso hubo un cántico. Vamos a ver este cántico en el libro de Isaías, por favor, hermanos. Isaías 5, en la página 440. Israel, que era conocido como aquel que mataba a los profetas, aún sabiendo que eran mandados por Elohim, ¿verdad? Y por eso surgió este cántico. Vean ustedes. El capítulo 5 de Isaías, y vamos a leerlo hasta el 16. Una palabra preciosa. 5 del 1 al 16. Amén. Amén. Dice: quiero cantar por mi amado una canción de amor acerca de su viña. Amén. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. Amén. La aró, la despedregó y la sembró de vides selectas. Edificó en ella una torre y hasta labró un lagar, porque esperaba que diese uvas buenas, pero dio, ¿qué? Uvas silvestres. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Yahudá,
sean ustedes los jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando yo esperaba que diese uvas buenas, dio uvas silvestres. Ahora le voy a decir lo que le haré a mi viña. Le quitaré la verja. ¿Se acuerdan ustedes? Esta mañana yo hablaba del vallado. Amén. Le quitaré la verja. Le quitaré el vallado. Amén. 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 ¡Hey! Eso es para nosotros también. Amén. Amén. No nos creamos tan protegidos todo el tiempo, a menos que estemos haciendo y viviendo de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué? Fíjese, le quitaré la verja para que la despojen. ¡Wow! Señor. Romperé su cercado para que la pisoteen. Dice, y la convertiré en una desolación. No la podarán, ni la cultivarán, y le crecerán espinos y cardos. O sea, un desierto, ¿no? Se volverá un desierto. Sí. Y ordenaré a las nubes que no derramen agua sobre ella. ¿Quién está en control del agua? ¿Quién está en control de las nubes? ¿Quién está en control de la naturaleza? No hay tal cosa como madre naturaleza. Amén. Que madre naturaleza ni que nada. Yahweh está en control, amén. Amén. Dice, porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. El semillero que atendió con amor son los hombres de Judá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia. Esperaba equidad, pero solo vio maldad. ¡Ay de los que añaden casa a casa y juntan campo con campo hasta que ya no quede espacio para que nadie más que para ustedes en el país! En mis oídos, dijo Yahweh de los ejércitos, ciertamente grandes casas quedarán desoladas, casas espaciosas y espléndidas quedarán sin ocupación. Porque 10 cuerdas de viña producirán tan solo un vat. O sea, las cosas se van a poner muy caras y muy difíciles de obtener. Eso quiere decir litros. Y un campo sembrado con un homer, o sea, 220 litros de semilla, producirán tan solo una efa. O sea, 220 litros de homer producirán solamente 22 litros. Vean ustedes que aquí ya la inversión se está perdiendo. Imagínense, tener 220 litros de homer y solamente producirán 22 litros. ¡Ay de los que van tras el licor desde temprano en la mañana y hasta la tarde en la noche se inflaman por el vino! Santo. Los que en sus banquetes tienen arpas, liras, tamboriles, flautas y vino, pero que nunca consideran el plan de Yahweh ni toman nota de lo que está diseñando. Ciertamente mi pueblo sufrirá el exilio por no hacer esto. Sus multitudes víctimas del hambre y sus masas transidas de la sed. Ay, qué terrible, ¿no? Santo. Ciertamente la fosa abrió bien su garganta y abrió su boca sin medida, y en ella caerá ese esplendor y ese tumulto, ese bullicio y esa diversión. El hombre se ha postrado y el mortal se ha rebajado el orgullo de los altivos. Yahweh de los ejércitos queda enaltecido por el juicio.
el santo se le reconoce como santo por su retribución. Amén. Temible Yahweh de los ejércitos. Pero lo mismo que ocurre y lo que ha ocurrido con Israel puede ocurrirnos también a nosotros. Porque Dios, Elohim, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Cuando Yeshua relata esta parábola, les habla directamente citando el cántico de Isaías, la cual apuntaba a la historia de Israel y esos rechazando al mismo Mesías. Santo. Eso es lo que pasa cuando rechazamos al Mesías. Ay, Yahweh. Cuidado con aquel que rechaza a su hijo. Santo. Amén. Amén. Dice, es por eso que decían, no, de ningún modo, que eso no nos puede pasar a nosotros. No, que Yahweh no lo permita. No, de ninguna manera. Se asombraban, se asustaban. Porque sabían que la mano de Yahweh podía venir sobre ellos y podía terminar con todo. Pero dicen, no, Yahweh no lo permita. Pero así nos pasamos también nosotros. Así también ahora, Yahweh no lo permita, pero tampoco honramos a nuestro Dios por su palabra y por sus mandamientos. Amén. Y mientras no queremos que la mano pesada de nuestro Dios venga sobre nosotros, tampoco estamos dispuestos a obedecerle, ni a someternos a su voluntad. Amén. Amén. Andamos como esas uvas silvestres. Amén. Amén. No, las uvas silvestres no son buenas uvas. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que esto fue lo que pasó en el Israel histórico, en el antiguo Israel, y de eso aprendemos nosotros hoy. Amén. Nosotros aprendemos, hermano, hay un privilegio tan grande para nosotros los que hemos creído en el Mesías, en Yahweh, en el Hijo de Elohim, que es el privilegio que tenemos la Escritura. Amén. Amén. Israel también tenía la Escritura, pero aún así falló. Nosotros tenemos doble Escritura. Tenemos la instrucción de la Torah y tenemos la instrucción de las enseñanzas nazarenas. Amén. Tenemos todo nosotros para que nosotros empezamos a ver a Dios de una manera diferente, porque hasta hoy, hasta el día de hoy, el pueblo de Dios no ha cambiado. Son bien poquitos los que van cambiando. Amén. ¿Por qué? Porque su mente sigue todavía atorada en las doctrinas falsas, en las doctrinas antiguas. ¿Cómo? Hace esa pregunta. ¿Cómo puede Israel? ¿Cómo pudo Israel y cómo puede Israel rechazar a su Mesías? ¿Cómo? Yo me pregunto eso. Y decimos que no nos pase a nosotros, pero nos sigue pasando. Amén. Decimos lo que decía Israel antes, el antiguo Israel, que Yahweh no lo permita. De ninguna manera. De ningún modo. No queremos ver la mano poderosa de Dios. Amén. Haciendo justicia. Pero ¿por qué entonces Israel rechaza al Mesías, a su Mesías? Porque los líderes religiosos se encontraban en contra del Mesías. Porque eso es lo que la lectura nos está diciendo hoy. Amén. Cuando el Padre envía al Hijo a los labradores de la viña, lo mataron. Lo vieron al Hijo más bien como una amenaza más grande que la amenaza de los profetas. Porque vean ustedes aquí que en el libro de Lucas, ¿verdad? Nos dice que cuando el dueño de la viña mandaba siervos, los maltrataban, los corrían, los echaban fuera. Pero en Isaías nos dice que cuando Yahweh envía a su hijo a la viña, no solamente lo rechazaron, lo mataron.
Yahweh. Es lo triste. Porque ellos tenían el conocimiento. Estas personas no eran ignorantes, conocían la palabra mejor que usted y yo. Personas que sabían de las instrucciones de la Torah, personas que sabían que Israel había sido privilegiado por haber sido el pueblo escogido por Dios para depositar Dios los mandamientos, sus estatutos, todo el conocimiento que venía de arriba a través de Moisés. Amén. Amén, amén. ¿Cómo entonces? ¿Cómo es que ellos mismos sabían que el Mesías venía? Porque nunca negaron que venía el Mesías. El problema fue que cuando vino, lo rechazaron. Amén. So, ellos tenían conocimiento por la escritura que el Mesías iba a venir, pero lo rechazaron. El rechazo del Mesías era consistente con el mismo trato que se le dio al Mesías, se les dio a los profetas que Elohim había enviado. Por eso yo no creo en los profetas ahora autonombrados que se llaman yo profeta. Pero yo le aseguro que viene la persecución y amén. ¿Por qué? Amén. Porque cuando uno le sirve a Dios, uno está dispuesto a morir. A morir por Él. A morir por lo que hemos creído. Amén. Este fue el rechazo a los profetas y fue en realidad una desobediencia continua. Una desobediencia continua al Padre. Al momento hasta llegar al rechazo completo del mismo Yahweh. Porque la desobediencia y el rechazo fue escalando. Porque si no tratamos con ese rechazo y esa desobediencia a tiempo, este monstruo, este demonio sigue creciendo en nosotros hasta llegar a negar a nuestro Dios. Amén, amén, así es. Amén. Es una lección buena para nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Este rechazo del Mesías fue en realidad alimentado por sus egos y su propio deseo de tener o de detener sus posiciones de liderazgo delante del pueblo. No quería, si ellos tenían una posición sacerdotal, ellos no querían ser reemplazados por el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos querían controlar al pueblo. Amén. Amén. Eso es tremendo. Dice, en realidad Israel era una ironía que Israel rechazara a su Mesías. Era una ironía. ¿Cómo se atrevieron? El Israel antiguo era el pueblo más religioso del mundo, reconocido por su religión. Y aunque muchos de los ancianos, ¿verdad?, habían añadido tradiciones a las costumbres y cultura, ellos conocían profundamente todas sus tradiciones basadas en la Torá de Yahweh. Ellos tenían el conocimiento. Ellos no eran ignorantes. Ellos solamente cerraron su entendimiento y su corazón. Amén. Que no nos pase a nosotros, amados. Por una parte, Israel anhelaba que viniera el Mesías. Así como nosotros. ¡Ay, viene Cristo, viene el Mesías! Y embarrados en el pecado. Ay, santo. Amén. Igualito, es la misma historia, hermana Carmen. Ay, ahí viene Cristo, que hay que prepararnos. Sí, hay que prepararnos ¿a qué? ¿Cómo te vas a preparar si ni siquiera has tomado en cuenta los mandamientos de Dios? Amén. Sí. Amén. Sí. Ellos buscaban al Mesías. Lo buscaban, lo deseaban. Ellos querían que el Mesías llegara. Pero la gran mayoría del mismo pueblo rechazó sin causa a Yeshua de Nazaret. Santo. Porque así estaba escrito. Este era un rechazo completo a la obra de redención de Yahweh. También lo hicieron con prejuicio y con rencor. Entonces dice, ¿por qué Israel rechazó al Mesías? Y eso es una pregunta, yo creo que de los 100 millones, ¿no es cierto? ¿Por qué Israel, siendo la nación privilegiada, terminó rechazando al Mesías? Santo.
Y muchas veces los criticamos. Y muchas veces los juzgamos. Pero no nos olvidemos de algo. Que en realidad el rechazo del Mesías estaba cumpliendo la profecía. Ellos estaban cumpliendo la profecía con el rechazo del Mesías. ¿Por qué? Miren ustedes la manera en que Dios, Yahweh, obra. Por acá, cierra el corazón de ciertas personas, cierra el entendimiento de otras personas, mientras acá Dios deposita más de su verdad, más de su entendimiento, más de su espíritu. Aleluya. Porque Él es Dios y Él hace lo que le da la gana. Amén. La escritura dice: los constructores rechazando la piedra angular. Esa es la gran profecía del Mesías. Santo. De su boca salió. Amén. Que los constructores rechazaran la piedra angular. Tremendo. Esto, ¿verdad? Podemos, en toda la historia del Antiguo Testamento también, hay varios ejemplares, como en la vida de José. ¿Verdad? Que José sufrió, fue vendido, fue comprado, así, igualito. Y yo creo que la vida de cada uno de nosotros está escrita en la Biblia. Amén. Amén. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. ¿Verdad? Donde también José sufrió rechazo. Amén. Amén. De sus propios hermanos, quienes lo vendieron, se burlaron, lo escupieron. ¿A quién te parece esa parábola o esa instrucción, verdad? Dice que también tanto los fariseos como los escribas, ¿verdad?, de los días del Mesías, se refirieron a esa profecía donde dice: de ningún modo, como hasta el día de hoy. Ay, no, que no me pase. Ay, no, pero tampoco te arrepientes y tampoco te sometes y tampoco quieres creer. Amén. Ay, ay, ay. Así está el pueblo. Amén. Sí. Ellos tenían mucho conocimiento sobre las profecías, específicamente sobre la enseñanza de Isaías. Y sabían que iba dirigida con un desenlace. Todo lo que Isaías profetizó iba a traer un desenlace. Pero se convencieron que ellos no cometerían el mismo error. Pero ¿saben qué? Resultó verdad. Porque sí lo cometieron. Aún conociendo la profecía de Isaías, aún conociendo lo que Isaías les estaba diciendo, ellos cerraron su corazón. Y Dios no puede obrar en un corazón cerrado. Amén. Los líderes religiosos, si rechazaron al Mesías y su testimonio, ¿verdad? Ahora ese testimonio se queda con nosotros. Amén. Ahora lo conocemos. Amén. Ahora tenemos un amplio conocimiento de lo que es rechazar al Mesías y de lo que nos puede suceder cuando rechazamos al Mesías. Amén. Está pasando en Estados Unidos. Sí. Está pasando en Estados Unidos. Amén. Amén. Que el vallado de protección de Estados Unidos ha sido quitado. Porque estamos buscando a Dios todavía en una religión. Santo. Estamos haciendo de Dios un Dios religioso, un ídolo más. Que podemos poner aquí, que podemos poner allá, que podemos esconderlo, que podemos meterlo aquí y allá, y nuestro testimonio como que si Dios no existiera. Santo. Esto fue una evidencia fuerte, profética, acerca de lo que venía Yoshua de Nazaret siendo el Mesías. Todo lo que habló Isaías está escrito y se está cumpliendo. Amén. Y ahora Dios está obrando así en todas las naciones, hermano. Cuando yo hablo de una nación y cuando la Escritura habla de una nación, también puede estar hablando de nosotros. Amén. Porque nosotros pues estamos protegidos por Dios siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y siempre y cuando le estemos obedeciendo. Pero hay un momento en que Dios quita
la protección, y venimos a hacer un desierto más. Aleluya. Santo. Un desierto. En protección. Jugamos con Dios, conociendo su palabra y conociendo que hacemos mal, delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y cuando Dios quita la protección, la quita. Él no va a decir, ay, ya te arrepentiste, te lo voy a dar otra vez. Porque Dios es paciente con nosotros para nosotros arrepentirnos. Es paciente. Así que si hay algo, algún demonio del closet que usted tenga encerrado ahí, sáquelo. Santo. Amén. 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 Porque, hermanos, es necesario. Así es. Vamos a ver, pues era necesario también lo que el apóstol Juan nos enseña hoy a través de la palabra. Juan 1, del 10 al 11. Y está en la página 10, 74 y 75. Amén. Amén. Juan 1, 10 y 11. Y dice así: en el mundo estuvo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y veamos el 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Amén. 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 Dice, no por linaje de sangre, ni por el deseo carnal, ni por la voluntad de hombre, sino por Yahweh. Yahweh. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, que nuestra fe sea sincera, que sea honesta, que sea limpia. Amén. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yeshua, el verdadero Mesías, no fue reconocido, como dice la palabra, por el liderazgo religioso de ese tiempo, ¿verdad? Ni de su propio pueblo, Judá. Nadie lo reconoció. Pero todos los demás que lo reconocieron, los llamó hijos ¿de qué? De Elohim. Elohim. Esto fue debido a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas que ahora estamos pagando un precio muy alto por haber puesto caso o apoyar o alimentar todas estas falsas doctrinas y enseñanzas. En el capítulo 20, versículo 31 ¿De Juan? de Juan. 20, 31. Amén. Amén. 20:31. Dice Juan, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yeshua es el Messiah, Amén. el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Aleluya. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias. Hermano, esto fue lo que los apóstoles enseñaron a través de sus doctrinas. Que el Mesías era el Hijo de Elohim, ¿verdad? Y que a Él era a quien nosotros debemos darle todo el poder y toda la gloria. Pablo, siendo anteriormente un fariseo, entendía la mentalidad de los fariseos. Él sabía cómo pensaban. Usted también y yo sabemos cómo pensaban o cómo piensan las personas religiosas. Debemos de saberlo. Amén. ¿Por qué? Porque también nosotros venimos de una doctrina, de unas enseñanzas completamente erróneas, contrarias a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y dice también que el apóstol, ¿verdad?, comentó varias veces sobre el rechazo del Mesías por sus hermanos y cómo era parte del plan de Yahweh de redención. Vean ustedes, aquí
el hecho de que el pueblo judío rechazara al Mesías, en realidad este era el plan perfecto de redención de Yahweh Aleluya. para todas las naciones. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Plan de redención, dice, él usa la mayoría de las expresiones de ningún modo y todas las cosas, ¿verdad? Para continuar las reclamaciones del Mesías. Ahora por último, ya para terminar, ¿están cansaditos? No. Ok. Porque yo puedo, puedo hablar toda la noche. Aleluya. En el libro de Romanos, hermanos, capítulo 3, en la página 1146. Atrás de Juan. Amén. Vean ustedes, Pablo tiene tanto que enseñarnos acerca, ¿verdad?, de la mentalidad de los fariseos. Y nos dice aquí unas cuantas palabras. Romanos 3, del 1 al 4. Amén. Página 1146. ¿Cuál, dice Pablo, es entonces la ventaja del yahudita? ¿O qué beneficio hay entre la circuncisión? Dice, mucho en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les recomendó la palabra de Yahweh. ¿Se acuerdan al principio? Amén. Dice, ¿qué importa si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Elohim? Amén, ¿no? Porque mientras nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Aleluya. De ninguna manera. Al contrario, Elohim siempre es fiel. Aunque todo hombre sea falso, como está escrito, para que te declaren justo en tus palabras y salgas vencedor en el juicio. Aleluya. Santo. Amén. Pablo diciendo que Yahweh usó a Israel, el pueblo judío específicamente, a pesar de su mal comportamiento, a pesar del rechazo del Mesías, para lograr que la promesa dada a Abraham se cumpliera, diciendo que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Amén. ¡Wow! Amén. Precioso el plan de Dios. ¿Quién lo comprenderá? Amén. Amén. Ahora leamos Romanos 9, por favor, hermanos y hermanas, del 22 al 28. Dice en verdad que muchos judíos le han dado la espalda a Yoshua y rechazado como el Mesías. Escuchen. Pero esto no detiene los planes de Yahweh de hacer lo que Él quiere hacer, ni tampoco nulifica las promesas que Elohim hizo al futuro Israel. O sea, lo que los judíos hicieron en el pasado, eso no debe de nosotros perjudicarnos, porque aprendemos de los errores de ellos para que nosotros podamos pensar mejor y vivir mejor y creer en el Mesías. Amén. Amén. Vean ustedes Romanos 9, 22 al 28. Amén. Amén. Y dice, ¿y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación designados ya para destrucción? ¿Y qué si Él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Esos somos nosotros, a quienes Él ha llamado, no solo de entre los yahuditas, no solo de entre los judíos, sino también de ¿qué? Los gentiles. Aleluya. Esos somos nosotros. Como también dice en Hosea, al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. Aleluya. Y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, allí los llamarán hijos de Elohim vivos. Aleluya. Wow. También Yeshua proclama con respeto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente se salvará, porque Yahweh ejecutará su sentencia pronto y con vigor sobre la tierra. Amén. De acuerdo a la promesa dada a Abraham, todo Israel es la mayor parte de los habitantes del mundo, pero solo un remanente de ambas casas será salvo. Amén.
Y esto lo podemos encontrar en Ezequiel 37 y después lo vamos a ver. Los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Somos nosotros, aleluya. Los hijos de Israel. No deben de ninguna manera rechazar al Mesías mandado por nuestro Abba Yahweh. Amén, amén. Amén. Que nos sirva esto de ejemplo y que nos sirva esto de exhortación. Amén. Amén. No podemos darle la espalda a nuestro Mesías. Amén. Amén. Porque por su sangre, porque hubo un sacrificio, Amén. porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Nosotros podemos ser salvos. Santo. Amén. Y gozar de todos los beneficios del reino. Vamos a ponernos de pie, aleluya.